Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la lógica matemática. Para empezar, quiero definirles o hablarles un poco de lo que es la lógica matemática. Una definición un poco austera de la lógica matemática es que es el estudio formal y simbólico de la lógica y la aplicación que tiene esta en algunas áreas de la matemática y de las ciencias en general. Esto nos lleva a otra pregunta: ¿qué es la lógica en sí? La lógica es una rama de la filosofía. Esta rama de la filosofía es conocida o entendida como una ciencia formal que estudia los principios de demostración y de inferencia válida, es decir, principios mediante los cuales podemos demostrar ciertos razonamientos e inferir también con estas demostraciones otros razonamientos. Entonces, esto es básicamente la lógica matemática: estudiar ciertos razonamientos para demostrar e inferir usando la lógica, aplicándolo a las matemáticas y usando principios de estas. Ahora, el objetivo de la lógica matemática es clasificar, de hecho, principios y leyes que rigen a los razonamientos válidos. A estos principios o leyes podemos llamarlos axiomas. Vamos a ver por qué. Porque en la lógica matemática se usa el método axiomático deductivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tomamos axiomas, que ahorita en un momento les voy a decir que es un axioma como tal, los usamos para llegar a otros razonamientos que podemos conocer como teoremas, corolarios, lemas, etc. Entonces podemos usar estos axiomas para llegar a otras verdades. Estos axiomas no son verdades que podamos, digamos, demostrar o que sea necesario demostrar, son más verdades obvias. Un ejemplo de los axiomas es este. Todos conocemos la propiedad conmutativa de los números, que quiere decir que si nosotros sumamos a más b, nos da el mismo resultado que sumar b más a. Es decir, podemos cambiar de lugar estas letras a y b, que representan números. Podemos poner primero la b y luego la a, o al revés, y siempre nos va a dar el mismo resultado. Esto es un axioma precisamente porque no es necesario demostrarlo, simplemente sale de un razonamiento, digamos, primitivo, o vamos a llamarlo un razonamiento original. Ahora, este axioma es uno de tantos axiomas. Podemos usarlo para demostrar otras propiedades matemáticas que sí requieren de estos primeros razonamientos primitivos originales. Ahora, este tipo de axiomas los vamos a ver más adelante. Por ahora simplemente quiero hablarles acerca de la lógica matemática y continuar con el tema que es cálculo proposicional. Ahora, al cálculo proposicional, también conocido como lógica de enunciados, lógica de orden cero o cálculo posicional, como le estamos llamando ahorita, es un sistema formal que se encarga de estudiar las proposiciones como objetos matemáticos. Ahora, ¿a qué nos referimos con proposiciones? Bueno, las proposiciones son enunciados u oraciones que tienen un valor de verdad. ¿Se acuerdan en esa materia de español cuando hablamos de los tipos de oraciones que tienen un carácter, por ejemplo, imperativo, literario, etcétera? Bueno, las proposiciones son oraciones que tienen un valor de verdad, es decir, pueden ser verdaderas o falsas. Nada más, no puede ser ni medio verdadera ni medio falsa, solamente verdadero o falso. Un ejemplo de lo que no es una proposición son estos dos. Primero tenemos aquí una pregunta que nos dice ¿qué hora es? Estamos preguntando ¿qué hora es? Esta pregunta no tiene ningún valor de verdad o de falsedad, no podemos decir que la pregunta es verdadera o falsa, simplemente es una pregunta. Ahora, esta otra oración ya no es una pregunta, pero tampoco tiene un valor de verdad o falsedad. Decir préstame tu automóvil, no podemos decir que esta oración es falsa, simplemente yo te estoy pidiendo prestado un automóvil. No puedes determinar si esta oración es verdadera o falsa. Ahora, ejemplos de proposiciones verdaderas. El primero, los perros tienen nariz. Evidentemente todos sabemos que los perros tienen una nariz, si no, no serían perros o no estarían vivos quizás. Luego, 4 es un número par. Sabemos que podemos dividir a 4 entre 2, así que con ello podemos determinar que 4 es un número par, por lo tanto es una proposición verdadera. El pasto es verde, sabemos que el pasto, o al menos el que conocemos, es verde. El cielo es azul, también sabemos que el cielo es azul. A veces se pone un poco amarillo, quizás por tormentas de arena, pero en sí, nosotros todos los días vemos al cielo de color azul. Ya si es causado por otras cosas, como propiedades de la luz, etc., ya es otra cosa. Pero lo que nosotros vemos es un cielo azul, y eso es verdad. Ahora, los calcetines son para los pies. En efecto, no vamos a usar calcetines para las manos, no están diseñados para ponerse en las manos o en la cabeza, sino específicamente son para los pies. Esto también es verdadero. El agua es un líquido, no podemos decir que el agua es un sólido. Si fuera un sólido ya se habría convertido en hielo, ya no sería como tal agua. Si el agua estuviera en su estado gaseoso, pues serían nubes o vapor,
¿ya? Pero ya no sería agua como tal. Entonces podemos decir que el agua es un líquido. Y esta es una afirmación verdadera. Afirmaciones o proposiciones falsas: los aviones no vuelan. Pues sabemos que todos los aviones vuelan, si no, pues ¿para qué construyen aviones, no? Mejor viajamos en carros y ya. La luna tiene luz propia. Aunque nosotros vemos que la luna emite cierta luz o podemos percibir cierta luz viniendo de la luna, sabemos que la luna no es una lámpara gigante ni tiene una lámpara gigante. Es simplemente un satélite que está girando alrededor de nosotros y recibe la luz del sol y nos refleja esa misma luz y nosotros percibimos como si esta luz reflejada viniera de la luna. Ahora no me voy a meter tanto en temas físicos u ópticos, no soy experto en ello, pero sí podemos afirmar que la luz no tiene luz propia. Es decir, si no hubiera algo que le aventara luz a la luna, quizás no podríamos verla o nos costaría más trabajo verla. Ahora, 5 es un número par. Sabemos que un número par tiene que ser divisible entre 2 y 5 no es divisible entre 2, por lo tanto 5 no es un número par. Por tanto, esta es una afirmación falsa. Noten que hasta ahorita en todas estoy afirmando las cosas. Es como si al escribirlas yo mismo creyera que son verdad, pero no son verdad. Una proposición falsa no necesariamente tiene que empezar con un no. Los números impares tienen la forma 2n más 1. Aquí esto les va a quedar de tarea determinar si es una proposición falsa o verdadera. Las respuestas se las voy a dejar en la descripción para que vayan a verla. Traten ustedes de determinar esto por sí mismos. Y por último tenemos una afirmación que nos dice que 1 más 1 es igual a 3. Aquí podemos ver un claro ejemplo de proposiciones matemáticas o de carácter matemático. Para que vean que las proposiciones no solamente están en nuestra vida real, también están en las matemáticas o al revés. Entonces sabemos que 1 más 1 es 2. 2 no es igual a 3. Entonces esta afirmación es falsa. Bien, entonces ya determinamos cuáles son las proposiciones verdaderas y cuáles son las falsas. Estas solamente son unos pocos ejemplos. Hay muchísimas proposiciones falsas y muchísimas proposiciones verdaderas. Ahora, a las proposiciones, normalmente cuando trabajamos en lógica matemática, no las vamos a mencionar como tal. Por ejemplo, decir los aviones vuelan. Imagínense que tenemos que escribirlo en quizás una operación de lógica que involucre escribir los aviones no vuelan muchas veces. Pues va a ser un poco tedioso, ¿no? Difícil de leer, cansado de escribir, etc. Entonces, al igual que en el álgebra, usamos letras para representarlas. Por ejemplo, en álgebra usamos como ejemplo nada más a la X para representar a distintos números. Puede ser el número 10, el 2, 20, 1 millón, 10 millones, etc. Puede representar absolutamente cualquier número la letra X. Otra letra también puede representar al mismo número. Por ejemplo, Y valer 2 y X valer 2. Esto es hablando en términos de álgebra. Ahora, en lógica proposicional tenemos algo muy similar, y es que también usamos letras para representar proposiciones. Por ejemplo, P puede ser una proposición, Q puede ser otra proposición, R puede ser otra proposición, S otra y T otra. Y esto lo hacemos pues para no tener que estar escribiendo las proposiciones en todo el trabajo, ¿no? Y trabajar de una forma también más estructurada. Un ejemplo es que P sea la proposición iremos a la playa el jueves, y que Q sea otra proposición, no es la misma, y la proposición sería el jueves no llueve. Bien, aquí representamos a estas dos proposiciones o estas dos afirmaciones con una P y una Q. Son distintas proposiciones, tienen distintas letras. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar ahora. Nos quedamos nada más en la definición de lógica matemática y de las proposiciones. Estas proposiciones posteriormente las vamos a conectar de manera lógica. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si fue así, por favor, compártanlo, denle like y suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente.